Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. El día de hoy estamos empezando una nueva serie. El libro de Éxodo, si ves ahí en la pantalla, y espero que se entienda que es el mar abierto, el mar rojo, ¿sí? Que se dividió para que el pueblo de Israel pasara en seco cuando los egipcios los venían persiguiendo. Entonces estamos empezando una nueva serie en el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Éxodo, y esta serie se llama De la esclavitud a la libertad. Éxodo, de la esclavitud a la libertad. Hoy es el mensaje número 1. Este mensaje se llama Esperanza en la dificultad. Esperanza en la dificultad. Esta es la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Oremos. Al iniciar esta nueva serie, Señor, en tu palabra, en el libro de Éxodo, rogamos que nuestros ojos sean abiertos a las maravillas que hay en tu ley. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, a encontrar a Cristo en las Escrituras, aplicarlo en nuestras vidas y ser transformados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En su libro, Rebecca Pippert, en el libro que se llama La esperanza tiene sus raíces, ella cuenta de una experiencia que tuvo una vez que fue a la Universidad de Harvard. Y estuve en 2 eventos diametralmente opuestos el mismo día.
Dice, en primer lugar, estuve en la clase de psicología ahí en la Universidad de Harvard y lo que escuché fue un grupo bastante abierto para poder compartir sus problemas, sus pecados, pero cuando llegaba el momento de encontrar una respuesta a sus problemas, a las situaciones difíciles de su vida, dice, no encontraban ninguna solución. Por la tarde estuve en un estudio bíblico ahí mismo en el campus de la Universidad de Harvard y dice, y encontré un grupo completamente diferente. Un grupo que tenían todas las respuestas de Dios, todas las promesas de Dios, pero que no compartían sus problemas. No porque no hubieran problemas, no compartían sus problemas. Dice, a lo mucho lo que dijeron es, ponte a orar por esta persona. Dice, qué increíble. El grupo de psicología tenían muchas dificultades y nada de esperanza. Y el grupo de estudio bíblico tenía toda la esperanza, mas sin embargo no se atrevían a decir cuáles eran sus dificultades. El libro de Éxodo, Éxodo significa salida. El libro de Éxodo es un libro lleno de dificultades y lleno de esperanzas. Y la vida aquí, en este mundo caído, se trata de eso. Vivimos una vida llena de dificultades y espero que llena de verdaderas esperanzas. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿por qué hay dificultades en la vida y cuál es tu esperanza en medio de ellas? ¿Por qué hay dificultades en la vida y cuál es tu esperanza en medio de ellas? Espero que tengas tu bosquejo. Puedes ir a nuestra página web y bajar de ahí nuestro bosquejo. Las respuestas son dos cosas. Vamos a ver cuál es la fuente de las dificultades y vamos a ver cuál es la esperanza de las dificultades. ¿Por qué hay dificultades en la vida y cuál es tu esperanza en medio de ellas? Así que vamos al punto número 1. ¿Cuál es la fuente de nuestras dificultades? ¿Qué dificultades has tenido en esta semana? ¿Con qué te has estado topando? ¿Cuáles son tus problemas de esta semana? Y dices, bueno, ¿cómo me metí aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuál es la fuente de las dificultades? En el original, en el hebreo, la primera palabra en el primer versículo de Éxodo capítulo 1, versículo 1, la primera palabra es y. ¿Qué significa y? Significa que es la continuación, no es un libro ajeno, es la continuación de lo que pasó en Génesis. Y Génesis capítulo 50 termina con José y sus hermanos en Egipto. Ahora, ¿quién es José? ¿Quiénes fueron sus hermanos? ¿Quién es el padre de José? Bueno, ya predicamos una serie en el libro de Génesis y quiero invitarte a que la busques en nuestra página web. Ya predicamos acerca de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Bueno, José era el hijo de Jacob, Jacob era el hijo de Isaac, Isaac era el hijo de Abraham y Abraham fue el hombre llamado por Dios, a quien Dios le hace promesas de una tierra, una descendencia y por medio de ellas bendecir a todo el mundo, ¿no? Y Abraham le cree a Dios. Entonces Abraham es el abuelo de Jacob y es el bisabuelo de José. Y la familia, encontramos aquí a una familia de 70 personas, tercera y cuarta generación. Y esta es la familia del pacto. Esta es la familia de Dios. Otra vez, Dios escoge a un hombre, le da 3 promesas y una de ellas era una descendencia. Entonces Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob nuevamente a sus 12 hijos. Y ahora ya son 70. Y esta es la familia de Dios, la familia del pacto, la familia de la promesa, la familia por el cual va a venir el Mesías. Es esta la familia.
Ahora, si esta es la familia de Dios, ¿qué esperarías de ellos? ¿Qué esperarías de la familia de Dios? Déjame presentarte a la familia de Dios. ¿Qué esperarías? Una familia ejemplar, una familia nuevamente de valores, una familia sin problemas, son la familia de Dios. Pero si crees eso, y si ya escuchaste todas nuestras series en Génesis, te das cuenta que no es verdad. No es verdad. La familia de Dios es una familia con un pasado disfuncional terrible, terrible. La familia de Dios es una familia disfuncional. Empecemos con Jacob. Jacob engañó a su hermano, se roba la primogenitura. Jacob engaña a su padre. Jacob engaña, ¿sí? Después, uno de sus hijos, Rubén, tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, con Bilha. Y por eso pierde su primogenitura y asciende Judá. Otro de los hijos, José. José fue un niño mimado, José era el niño favorito, José era un orgulloso, José era el que le gustaba exagerar los pecados de sus hermanos. A tal grado que sus hermanos lo odiaron de tal manera que cuando él tenía 17 años y es mandado por Jacob para buscar a sus hermanos, ellos planean matarlo. Y por la gracia de Dios es que no lo matan. Pero los hermanos lo venden como esclavo y de esa manera llega a Egipto. Y pasa 13 años de su vida como esclavo en Egipto hasta que Dios en su soberanía lo eleva a nivel de la mano derecha de Faraón. Este es José. Pero ¿qué me dicen acerca de Judá? Judá trajo un escándalo sexual a su familia. Judá, si conoces la historia, se acuesta con su nuera y tiene 2 hijos. Sí. Esta es la familia de Dios. Una familia disfuncional. Una familia disfuncional. Esta es la familia de Dios. ¿Qué te parece? Ahora, ¿de dónde viene toda esta disfuncionalidad? ¿De dónde viene? Y para saber de dónde viene tenemos que regresar al libro de Génesis, capítulo 3. Adán y Eva fueron creados funcionales. Génesis 1 y 2, Adán y Eva eran funcionales en una relación perfecta con Dios, en una perfecta relación entre ellos mismos, en una perfecta relación consigo mismos y en una perfecta relación con la creación. Entra el pecado. Y Adán y Eva se convierten en personas disfuncionales. La mujer que tú me diste, ¿no? Le empieza a echar la culpa. ¿Y tú qué hiciste, Eva? La serpiente. O sea, empieza entre ellos una lucha, ¿sí? Por el liderazgo. Se convirtieron en disfuncionales por causa de haber creído la mentira que pueden vivir una vida separada de su creador. Y el problema es que su disfuncionalidad, su quebrantamiento y su pecado se lo pasaron a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta que llegaron a ti, hasta que llegó a mí. Tu familia es disfuncional. Tu familia es disfuncional. No hay ninguna familia sobre la faz de la tierra que sea perfecta. Y hay de disfuncionalidades a disfuncionalidades. Pero todo viene de aquí. Todo viene de aquí. Hemos heredado la disfuncionalidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos por haber creído la mentira de que podían vivir una vida de valor, significado y propósito aparte de Dios. De ahí viene la disfuncionalidad. Pero sería muy fácil echarle la culpa a Adán y Eva, o echarle la culpa a tus padres, o echarle la culpa a tus hermanos, o echarle la culpa a tus hijos de lo disfuncional que eres, ¿no? Yo no tengo la culpa, yo lo heredé. Sería muy fácil,
Pero el problema es el problema es que lo heredaste y después actuaste con base a eso. Así que tú eres culpable al igual que yo y al igual que todos. Somos disfuncionales. Tú no puedes decir, me encanta cuando escucho la palabra tóxico. Esas son personas tóxicas. Tú eres tóxico. Tú eres tóxico. Yo soy tóxico. ¿Por qué? Porque lo heredé de mi padre y mi padre de su padre y así hasta llegar hasta Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestras dificultades? Una de las cosas que dice la Escritura tiene que ver con nuestra disfuncionalidad, con nuestro pasado disfuncional. Y aquí tenemos otra vez a una familia de 70 personas que llegan a Egipto, la familia de Dios y una familia completamente disfuncional, pero es la familia del pacto y es la familia de la promesa. Y Dios tiene todavía muchas cosas que hacer con ellos. Pero no lo es todo, no lo es todo. La fuente de las dificultades no está tan solo en nosotros, sino que también hay una opresión externa de la maldad, ¿sí? Vean por favor lo que dicen los versículos 8, 9, 11 y 14. Dice: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y esto es muy importante. Mientras José estaba en el poder, él se encargaba de cuidar a toda su familia. Padre, hermanos, sobrinos, nietos, primos, ¿no? Él se encargaba, pero se murió José y entonces llega al poder un faraón que a José ni lo conoce. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas. Versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida. Les amargaban la vida. Entonces, los israelitas durante un tiempo vivieron privilegiados. ¿Por qué? Porque José es la mano derecha de Faraón y él nos va a proteger. Nos dieron una de las mejores tierras y nos ponen en los puestos claves. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Hay alguien que me protege, hay alguien que vela por mí. Pero ya no está. Y entonces empiezan a vivir toda la tragedia y los empiezan a oprimir. Entonces, la raíz de sus dificultades no era simplemente algo externo, algo interno, vivir en una familia disfuncional, siendo yo alguien disfuncional, sino que de repente de afuera vienen más problemas. De afuera vienen más problemas. Y entonces este pasaje nos enseña dos verdades acerca de la naturaleza opresiva del pecado y la maldad. En primer lugar, la opresión cruel que lleva a un genocidio. O sea, empezaron, los vamos a esclavizar. Antes no eran esclavos, los vamos a esclavizar. Número 2, los vamos a poner a trabajar duro. Número 3, los vamos a oprimir, les vamos a amargar la vida. Pero después Faraón iba más adelante. Los vamos a aniquilar. Vamos a hacer un genocidio. Hacia allá iba. Dios frustró los planes. Pero otra vez la opresión llevaba hacia el genocidio. Y lo primero que tenemos que entender es que esta batalla no era simplemente entre egipcios e israelitas. Esta batalla no era una cuestión étnica. Esta batalla no era una batalla política. Esta es una batalla cósmica entre Dios y Satanás, representado por Faraón. Es una batalla que va más allá de lo que tú ves. No simplemente se trata de los problemas que tienes de disfuncionalidad por causa de tu pecado en tu familia, sino que vivimos y tenemos que ampliar nuestro panorama de que la razón de las dificultades, nuestras dificultades, es que hay una batalla que se sigue librando entre Dios y las fuerzas de la maldad. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? Por favor, nota el versículo 7. Dice: sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron
que fueron haciéndose más y más poderosos, el país se fue llenando de ellos. Y nos debe de llamar la atención la palabra multiplicaron, porque es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 1. El autor de Éxodo está utilizando el mismo lenguaje de Génesis. Génesis 1:28, Dios le dice a Adán y Eva: fructifiquen, multiplíquense. Dios es el Dios de la vida que se multiplica y florece. Y aquí tenemos a alguien que dice: vamos a cortar con esta vida. Versículo 10, el faraón dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Faraón se opone directamente a Dios. Dios dice: multiplíquense, y faraón dice: vamos a parar la multiplicación. Dios dice: voy a multiplicar la vida. Faraón dice: voy a robar la vida. Así que no es simplemente una lucha étnica, una lucha política, una lucha entre dos naciones. Se trata que tenemos que abrir nuestro panorama de que esta lucha se da en una lucha más grande. Y es la lucha entre Dios y una de sus criaturas caídas, que es Satanás, tratando de obstruir el plan de salvación de Dios. Y esto empieza desde Génesis 3:15. Después de que Dios llama a cuentas a Adán y llama a cuentas a Eva, Dios da una maldición contra la serpiente y Dios da una promesa en Génesis 3:15. Ahí lo tienen en pantalla. Este pasaje se llama el protoevangelio, el evangelio primero en pequeño. Y Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y la simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En otras palabras, de los descendientes de Adán y Eva iba a haber dos simientes. Una es la de la serpiente y otra es la de la promesa. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Ismael es del lado de la serpiente, Isaac es del lado de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú es del lado de la serpiente. Jacob es del lado de la promesa. Entonces puedes ver a lo largo de toda la historia e ir rastreando la descendencia y cómo siempre han estado en enemistad. La descendencia de la serpiente tratando de obstruir que se cumpla las promesas de Dios. Y aquí tenemos entonces a Faraón siendo el representante de esa simiente de la serpiente, tratando a través del genocidio que el Mesías no nazca. Si no hay varones, no va a llegar el Mesías. No va a llegar el Mesías. Entonces, tu batalla, todos tus problemas, tu pecado, tus adicciones, tu disfuncionalidad, tu quebranto, están dentro de la batalla entre Dios y las fuerzas de maldad que te quieren oprimir y destruir. ¿Te has dado cuenta de esto? Tus problemas, tu pecado, tus adicciones, tu disfuncionalidad, tu quebrantamiento está dentro de una batalla mucho más grande. Y ahora la pregunta es: ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Que tus dificultades están dentro de una batalla más grande. Porque si no lo entiendes, dos cosas. Número uno es que tú vas a ir a la batalla con recursos insuficientes. Tú vas a ir a la batalla con recursos insuficientes. Si no entiendes que es una batalla más grande, no vas a saber exactamente cómo enfrentar la batalla. Un ejemplo: estás luchando con adicciones y crees que la adicción simplemente se trata de ti, ¿no? Y se trata de algo que tienes en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Y escuchas, y esto es real, el eslogan de un centro de rehabilitación que dice lo siguiente: danos 10 días y te devolveremos tu vida. Entonces, tengo una adicción y voy a un centro de rehabilitación que dice: wow, en 10 días me van a rehabilitar, perfecto. Y entro. Y lo primero que pregunto es: ¿cuál es tu definición de la adicción? Y ellos tienen esta definición. Dice: una adicción
Es una compulsión fisiológica de necesidad por una sustancia. Es una enfermedad neurológica. No es un problema mental o moral o espiritual. Y tú les crees que ese es el problema. El problema no eres tú, ¿no? El problema es allá afuera. No eres tú el problema, verdaderamente no eres tú el problema. ¿Sabes cuál es una definición de la Biblia con respecto a la adicción? La Biblia dice que la adicción es un desorden de adoración. La adicción es un desorden de adoración. Hay algo en tu vida que amas más que a Dios y lo has llevado a eso, ¿no? El alcohol es mi Dios, el sexo es mi Dios, la pornografía es mi Dios, el trabajo es mi Dios. He llevado a mi vida algo que no es Dios. Hay un desorden de adoración porque debería de adorar a Dios y ser funcional. Pero no estoy adorando a Dios, estoy adorando a otra cosa que no es Dios, no me va a dar nunca lo que promete. Y mi vida es un desorden. Entonces no importa cuánta pastilla, no importa cuántos tratamientos, no digo que no sea importante, pero al final el problema es el corazón. Al final el problema, déjenme decirles algo, un psicólogo o un psiquiatra te puede dar el mejor diagnóstico del mundo y posiblemente necesitas medicina si vas con un psiquiatra, ¿no? Y te puede dar el mejor diagnóstico del mundo. Pero él no tiene ningún poder para cambiar tu corazón. No es simplemente eso. Entonces, si no entendemos que nuestros problemas, nuestras dificultades están dentro de una batalla más grande, nuestros recursos van a ser insuficientes. Insuficientes. Una semana, un mes, un año en un centro de rehabilitación te van a ayudar. Yo espero que sí, pero es insuficiente a menos que sepas que el problema nuevamente es tu corazón. Un desorden de adoración. No tener una relación con Dios. Entonces, es importante, número uno, por eso no vas a tener los recursos correctos. Número dos, es importante porque si no entiendes que estás dentro de una batalla más grande, tú vas a querer ser el centro de la historia. Y todo se trata de ti. Y aquí Israel no es el centro de la historia. Dios es el centro de la historia en el libro de Éxodo. Es su historia. Es su historia. Pero si tú crees nuevamente en que solamente se trata de ti, vas a tratar de reescribir la historia de Dios en tu historia. Y es lo contrario, querida iglesia. Es que tu historia se reescriba en la gran historia de Dios. Tú no eres el personaje principal. Tú no lo eres. El personaje principal es Jesús. Y tú tienes que darte cuenta dentro de la historia de Jesús en dónde estás, en lugar de tratar de manipular a Dios y que se venga a tu historia a hacer lo que tú quieres. No va por ahí. Pero si no entiendes esto, otra vez el centro eres tú en lugar de que Dios sea el centro. ¿Cuál es la fuente de nuestras dificultades? ¿Cuál es la fuente de nuestras dificultades? Nuevamente, tiene que ver con nuestra disfuncionalidad, nuestro pasado disfuncional, pero también tiene que ver esto. Necesitamos abrirnos al grande panorama. En segundo lugar, este pasaje dije que nos enseñan dos cosas con respecto a la opresión del pecado y la maldad. La segunda cosa es que la meta del pecado, de la maldad, es la muerte. Es la muerte. Dios es el dador de la vida. Satanás es el ladrón de vida. Jesucristo en Juan 8:44 dijo lo siguiente, y se los dijo a un grupo de judíos: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando el mundo te hace sus ofertas, no te dicen te voy a llevar a la muerte. El mundo no te dice te voy a llevar a la muerte. Lo que el mundo te dice es vas a encontrar significado, valor, propósito, felicidad en una vida aparte de Dios.
Pero al final otra vez la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es un camino de muerte. Y otra vez no significa que en ese camino que el mundo te ofrece no te vayas a divertir. Te vas a divertir. Pero al final es un camino de muerte. Y testimonios, querida iglesia, testimonios hemos hablado muchísimos, ¿no? Satanás no te dice en tu deseo de ser exitoso en tu trabajo, de lograr esa meta, vas a destruir a tu familia. Vas a tener una relación pésima con tus hijos. Tu salud se va a dañar. Eso no te dice. Te dice, si le echas ganas, si trabajas, si pasas por encima de todos, si solamente tú eres el campeón y tú haces esto y tú vas a llegar acá y vas a llegar, wow, sí, quiero llegar. Pero no te dice lo que pasa después de que, si acaso llegas, no te dice lo que va a pasar o el rastro de muerte que dejaste para poder llegar ahí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen nuestras dificultades? En primer lugar, tiene que ver con nuestra propia disfuncionalidad. Nací en un hogar disfuncional, mi padre igual, mi madre igual, mis abuelos igual. Entonces hay un problema aquí adentro en primer lugar. Pero también es serio lo que hay allá afuera. Es serio. El mundo, el diablo y mi naturaleza caída son mis enemigos y me quieren destruir, ¿sí? Vean por favor lo que dice el versículo 11 y 14. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas y les amargaban la vida. Les amargaban la vida. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que te está amargando la vida en estos momentos? Tu propia disfuncionalidad puede ser que dices, estoy harto de mí. Pero también puede ser que tu jefe, que tu papá, que tu hermano te está haciendo la vida de cuadritos a tal punto que dices, no vale la pena seguir viviendo. Estaba escuchando el día de ayer, estuve en la ciudad de Guadalajara, fuimos a presentar el ministerio de City to City allá y estaba escuchando a un pastor hablando estaba muy preocupado por su hija adolescente y dice, es que hace 2 semanas 2 de las amigas de mi hija de 16 años se suicidaron. Y de repente dices, ¿qué pudo haber pasado en la vida de estas 2 jovencitas que encuentran como algo bueno quitarse la vida? O sea, están tan amargadas, están tan cansadas, ¿cómo están? Para que digan, el suicidio es una buena opción. Voy a dejar de sufrir. Tristemente se llevaron una sorpresa después de que lo hicieron. ¿Cuál es el origen de nuestras dificultades? Estas son. Y si acabáramos aquí el mensaje, oye, no, Marco, qué depresión, ¿no? Pero no termina aquí el mensaje, porque este es nuevamente el origen, pero vamos a la esperanza en la dificultad. Y nuestra esperanza número 1 es un Dios fiel. Nuestra esperanza en medio de nuestra disfuncionalidad, nuestra esperanza en medio de la maldad que nos rodea, número 1 es un Dios fiel. Versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Y la pregunta es, ¿quién va a velar por los intereses del pueblo de Dios ahora que José no está? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios lo va a seguir haciendo porque Dios fue el que puso a José. Y aunque no esté José, Dios va a seguir velando a su pueblo. ¿Cuál era la situación? Ya lo mencionamos, una situación muy difícil, de opresión y otra vez llevando hacia un genocidio. Israel está siendo tratado sin compasión, son abusados y no hay nadie en el poder que les proteja. Pero es interesante, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a sentir miedo. ¿Qué pasa? Duro contra ellos, duro contra ellos, duro contra ellos. Y se siguen multiplicando y se siguen multiplicando y se siguen multiplicando, ¿no? Lo que sostuvo a Israel fue que Dios estaba por
y para ellos. Dios había hecho promesas que no podían dejar de cumplirse. ¿Cuáles promesas? Génesis capítulo 12, lo acabo de mencionar. Dios le da 3 promesas a Abraham: una tierra, una descendencia y la bendición para todas las naciones. Pero en Génesis capítulo 15, el versículo 13, donde Dios ratifica su promesa y su pacto con Abraham, es interesante este pasaje. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Aquí no le dijo Egipto, pero es Egipto. Donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dios había dado 2 promesas. La primera promesa es la de la multiplicación, lo cual se multiplica. Como dicen, hay una frase, ¿no? Como conejos. Se multiplicaron como conejos, ¿sí? Llegaron 70 y ahorita, ¡fum! ¿Sabes cuántas personas en hombres salieron de Egipto? Lo vamos a ver más adelante. 2 millones. 2 millones de hombres, multiplícalo, ¿sí? Llegaron 70 y en 400 años, 2 millones de israelitas en Egipto, ¿sí? Entonces, esa promesa se cumplió. Esa promesa se cumplió. Pero la otra promesa, la de darles una tierra, pues no es Egipto. La tierra no es Egipto, la tierra es Canaán. Pero en ese momento no había poder en la nación de Israel, la nación esclavizada de Israel, de poder salir de Egipto. No lo había. Dios viene a sacar a su pueblo. La única razón por la cual Israel no fue aniquilado es porque Dios estaba con ellos. Esa es la única razón. Y un pastor escribió lo siguiente: la única razón por la que tu adicción no te ha acabado es porque Dios es por ti. La única razón por la cual tus problemas no te han acabado es porque Dios está por ti. La única razón por la cual el pecado no te ha destrozado es porque Dios está por ti. La única razón por la cual tu familia, en medio de sus disfuncionalidades, no se ha acabado es porque Dios está por ti. Dios está por ti. Dios está por ti. Dios está por ti. Dios es fiel. Dios es fiel. Hablábamos de eso en la mañana en la escuela dominical. Israel ni siquiera le buscaba y sin embargo Dios sigue buscándolos, llamándolos al arrepentimiento. La única razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque Dios es por ti. Es porque Dios es fiel. Pero la otra cosa, y en Romanos 8:31 Pablo dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios es por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Entonces la esperanza en nuestras dificultades, número 1, es un Dios fiel. Un Dios que está por ti. ¿Cómo podemos saber que esto es verdadero y no simplemente es pensamiento positivo? ¿Cómo sabemos que esto es verdadero? Bueno, sabemos que esto es verdadero por Cristo. Sabemos que esto es verdadero por Cristo. Miren, esta no es la primera vez que la simiente de la serpiente va a tratar de aniquilar a los varones israelitas. No es la primera vez. Y apunta a lo que sucedió en el nacimiento de Jesús. Jesucristo nace y entonces el rey Herodes es visitado por los magos y ellos le dicen: ¿dónde está el rey de Israel? Y Herodes dice: ¿cómo que dónde está? Soy yo. Y dice: no, ¿dónde está el verdadero rey de Israel? Entonces Herodes dice: a ver, tráiganme las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras de dónde van a ser el Mesías? Pues en Belén. Perfecto. Oye, ¿desde cuándo pasó esto de que vieron la estrella y todo este rollo? Pues aproximadamente 2 años. Ok, perfecto. Bueno, entonces emitió un decreto diciendo: quiero que asesinen a los varones
bebés hasta 2 años en Belén. Y entonces otra vez, Satanás, representado por Herodes, tratando de cortar la simiente de la mujer, la llegada del Mesías. Mas sin embargo, José es advertido por Dios en sueños y Dios le dice a José que fueran ¿a dónde? Que fueran a Egipto. ¿Y por qué Egipto? Mateo 2:15. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabes de qué se trata la historia de Éxodo? La historia de Éxodo es la historia de Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Jesucristo es el verdadero Israel. La semana pasada hablamos acerca de que Jesucristo les dio una clase magistral a estas 2 personas en el camino de Emaús, diciéndoles: el Antiguo Testamento habla de mí, el Antiguo Testamento habla de mí, el Antiguo Testamento habla de mí. Y aquí tenemos otra vez, viendo en Éxodo, que Éxodo habla acerca de Jesús, porque Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Jesucristo es el verdadero Israel. Y se cumple: de Egipto llamé a mi pueblo. Jesucristo es tu éxodo del pecado, es tu salida. Jesucristo es tu éxodo de la opresión del pecado y la maldad. Jesucristo es la evidencia de que Dios es por ti. No es pensamiento positivo, es la verdad. Dios es por ti. Y la manera en la cual Dios te saca de esa esclavitud y te hace libre es a través de la persona de Jesús yendo a la cruz, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos, recibiendo la ira de Dios, para que ahora nosotros nos podamos convertir en verdaderos hijos de Dios y salir de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Jesucristo es quien te rescata. Y la historia de Éxodo es la historia de cómo lo hizo. Jesucristo es quien te rescata. Y la historia de Éxodo es cómo lo hizo. No sé en qué familia viviste, creciste. Dios no minimiza ninguna de las heridas que recibiste al vivir en una familia disfuncional. Dios no las minimiza. Dios no minimiza cómo tú te has lastimado a ti mismo y cómo tú has lastimado a otros. Dios tampoco lo minimiza. Pero hay una esperanza de que cuando llegas te das cuenta de tu disfuncionalidad, te das cuenta que no puedes hacer nada por eso, te das cuenta que vives en un mundo difícil y vas con el liberador. Empieza a haber un cambio en tu vida, un cambio de adentro hacia afuera. Él perdona tus pecados. Él te da una nueva identidad. Él te da una verdadera libertad. Él te saca de la esclavitud que tú y yo vivíamos. Jesucristo es tu éxodo del pecado. Jesucristo es tu salida. Jesucristo es la evidencia de que Dios está por ti. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias porque hay esperanza en este mundo caído. Gracias porque hay esperanza, Señor, para nuestra disfuncionalidad, para nuestro pecado. Gracias porque la manera en la cual tú lo lograste no fue a través de un manual de autoayuda. La única manera, Señor, de rescatarnos, de librarnos, era que tu propio Hijo viviera, Señor, en este mundo tan difícil, pero en obediencia a ti. Y Jesucristo lo logró. Y en la cruz, tú cargaste sobre Él nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra culpa, para que al confiar en Él, empezáramos a experimentar que es una vida funcional en relación contigo, en relación con otros, en relación con nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias por la resurrección de Jesús. Gracias, Señor,
por sacarnos de la esclavitud a la libertad. En tu nombre oramos. Amén.